Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes de nuevo. La verdad que después de este corto receso invernal, es realmente un placer recibirlos nuevamente aquí a todos los colegas de Latinoamérica en una nueva noche de capacitación y de nuevas ideas, presentada por Meltra Gold, de Laboratorios Brower de Argentina. Vaya mi agradecimiento de costumbre a todos los que posibilitan esto, en particular a la gente de Veterinarios en Web, obviamente a la doctora Leticia Sufrategui, que hoy nos va a deleitar con una muy, muy linda presentación. Y para todos ustedes que están esta noche hasta tan tarde volviendo a acompañarnos. Meltragol es el producto que hoy auspicia nuestra jornada, nuestro seminario, y es básicamente un antiparasitario de primera línea, eh, con una composición particular, un desarrollo genuino de Brower, que en una formulación de una sola dosis y palatable garantiza una altísima eficacia para parásitos comunes y no tan comunes. Eh, la verdad que el test de reducción de nematodos y cestodos en heces de perros que hicimos durante el desarrollo nos dio un resultado sorprendente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un resultado sorprendente? Básicamente porque el desarrollo, la formulación desarrollada por Brower es una formulación particular que tiene 20% de oxfendazol y 5% de praziquantel. Ese 20% de oxfendazol hace la diferencia. El oxfendazol es un benzimidazol, pero no es uno más. No es uno más. Químicamente es el sulfóxido de fenbendazol, o sea, el metabolito activo del fenbendazol, con lo cual evitamos el efecto primer paso. Es decir, no es necesario que se metabolice para que esté en su forma más activa. Pero quizá más importante que esto es el benzimidazol más soluble en pH ácido, con lo cual al llegar al estómago del perro con esa acidez tan característica que posee, tan alta que posee como la de todos los carnívoros, eh, logra un grado de solubilización muy importante, mucho más importante que el resto de los benzimidazoles, que son insolubles en medios acuosos. Y esta solubilización mayor permite concentraciones plasmáticas mayores. Entonces, tenemos un metabolito activo con el que obtenemos, gracias a la elevada solubilidad en pH ácido, concentraciones plasmáticas altas comparadas con otros benzimidazoles, y esto se traduce en una alta eficacia frente a los nematodes. Obviamente está acompañado por el praziquantel, el cestodicida mejor conocido y más eficaz, que está prácticamente en todas las formulaciones, pero que es necesario para que tengamos un espectro más amplio. La prueba se hizo con dos grupos, con un número muy elevado de animales, un grupo tratado y un grupo control. Se tomaron muestras a partir de heces, a partir de la ampolla rectal, se enviaron las muestras a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que es donde se hizo el recuento de huevos por gramo, con una metodología desarrollada por Carlos Aumel, un colega que realmente prestigia nuestra profesión desde la docencia y la investigación en Tandil, y que esto lo que permite
es hacer que ese resultado semi-cuantitativo al que estamos acostumbrados en los ensayos de parásitos, sobre todo en los ensayos de recuento de huevos en pequeños animales, el de la 1, 2, 3, 4 cruces, se traduzca en un número que es un número de huevos por gramo. Eso hace que el resultado del ensayo sea mucho más interesante. Se identificaron las especies, se hicieron muestreos en los días 2, 7, 14, 21, 28 y 35 días y se compararon los conteos de huevos en los perros tratados versus los conteos de huevos en los perros control en 4 especies de nematodes, las más comunes, como Toxocara canis y como Ancylostoma caninum, y algunas menos comunes como Trichuris vulpis y Capillaria aerófila. Y fíjense la eficacia. A los 7 días ya estamos con eficacias muy altas en Trichuris, en Toxocara y en Ancylostoma. Pero a los 14 días y luego de una sola dosis estamos con una eficacia prácticamente del 100% en Capillaria aerófila. Esto hace que Meltragol sea un antiparasitario particularmente distinto, que tiene una muy alta eficacia frente a parásitos comunes durante 35 días, pero además eficacia elevada con una sola dosis frente a Trichuris y frente a Capillaria aerófila. Capillaria aerófila, como todos sabemos, es un parásito difícil de tratar, que requiere dosificaciones por tiempos prolongados de diferentes antiparasitarios. Con Meltragol estamos hablando de un 100% de reducción hasta prácticamente los 35 días a partir de los 14 días con una sola dosis. Es realmente un antiparasitario de primer nivel que nos permite tratar las parasitosis más comunes de los caninos, los caninos domésticos. Un poco lo que les decía, Capillaria y la dificultad para tratarla, Trichuris, un producto que se destacó por negativizar los conteos con dosis única. Meltragol, el antiparasitario que hoy nos acompaña, que hoy auspicia esta jornada, y en nombre de Brouwer es un gusto presentarles a la doctora Leticia Sufriategui de la Universidad de La Plata, emergentóloga, que nos va a dar una charla, un acceso, una mirada muy diferente acerca de la parasitología. Antes de Hola, buenas pasarle a noches a Hola todos. Leticia, hola, Sí, ¿qué tal, déjame Carlos? un ¿Cómo estás? aviso. No, ¿Cómo estás? pensé Ya que ya estaba, sí. llegábamos al saludo. Ya estaba. Sí, la culpa es mía. Les quería recordar 2 cositas que siempre recordamos en algún momento. Una es que va a haber después de la charla de Leticia una sesión de preguntas y respuestas. Y que eso por favor lo hagan a través de preguntas y respuestas, no a través del chat. Se nos hace muy difícil seguirlas a través del chat. En cambio, en preguntas y respuestas quedan ordenadas, las puedo clasificar, las puedo charlar, me facilitan mucho el trabajo. Y en segundo lugar, la charla va a estar grabada, les vamos a mandar un link, en unos días cuando la tengamos subida a la web, pero además cuentan con nuestro mail, capacitación@brouwer.com.ar, para hacer las preguntas que consideren acerca de esta sesión o de cualquiera de nuestros productos. Si las podemos responder nosotros, las respondemos. Si necesitamos la ayuda de los especialistas como Leticia, ahí las derivaremos para hacerles llegar el conocimiento que desean. Ahora sí, muchas gracias a todos, les agradezco, perdonen el dislate, pero Leticia, la pantalla es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, los vuelvo a saludar. Gracias, Carlos. Manuel, que es moderador, Mercedes, muchísimas gracias por estar todos ahí. Y les cuento, por un lado, como les comentaba Carlos, yo soy médica veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata.
hago emergencias, hago clínica, que realmente es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Y la idea es que podamos ver un poquito de los parásitos, pero no desde el parasitólogo, porque no hago parasitología, ¿sí? Hago clínica. Entonces, la idea es que podamos hablar entre nosotros un poco y contarles algunas cositas que me han pasado a lo largo de 20 años de profesión que tengo y por qué encaré la clase de esta manera. Los que hayamos visto B invasión extraterrestre, nos vamos a acordar todos de esta foto, en realidad todos aquellos que teníamos conciencia en la década del 80-90, hemos visto B invasión extraterrestre, y la idea es que sepamos que los parásitos se comportan de manera muy parecida a una invasión. Por eso le encaré de esta manera, para que podamos hablar y ver algunas cositas. Para empezar, desde el principio, elementos importantes. Fíjense los motivos de consulta frecuentes dentro de lo que es la clínica diaria. Esto no tengo citadas las fuentes porque realmente lo único que hice fue tomar de la red distintos lugares que estabilizaban o contabilizaban los motivos de consulta más comunes. Fíjense, dentro de los perros, infecciones dérmicas, problemas de estómago, problemas intestinales o diarrea. Dentro de los gatos, problemas estomacales, problemas intestinales y diarrea. Vómitos y diarrea para como otra estadística, en otra veterinaria, en otro lugar del mundo. Acá tenemos otros donde hablamos de problemas de tracto digestivo, problemas dermatológicos, problemas de conducta. Y ojo acá porque voy a hacer una salvedad importante. Nosotros tenemos limitadísimo el concepto de lo que es una enfermedad parasitaria. ¿Por qué hago hincapié con que lo tenemos limitado? Porque no tenemos en cuenta, por ejemplo, la gran cantidad de problemas conductuales que pueden estar asociadas al estrés crónico que generan los parásitos. Tenemos otros motivos de consulta relacionados que pueden tener relación directa con los parásitos o no, pero que vamos a ver que se involucran también de forma directa. Y fíjense lo que es la emergencia. Primera causa de emergencia, esto está citado en todos lados: vómitos, deshidratación, diarrea hemorrágica. Y ahí todos sabemos que los parásitos tienen relación directa, ¿sí? Ahí todos sabemos que puede haber un parásito involucrado. Todos nosotros recibimos pacientes que cursan enfermedad parasitaria con esta signología clínica, con problemas gastroentéricos, con problemas cutáneos, con problemas fundamentalmente de diarrea o de gastroenteritis. Y en realidad, y a esto quiero llegar, como veterinarios no le damos la importancia necesaria a la prevención de esto. Le damos muchísima importancia al cuadro clínico. Pero si nos ponemos a pensar, cuando nosotros estamos atendiendo la veterinaria, lo que hacemos es comportarnos frente a los antiparasitarios como si no fuera la desparasitación un acto médico, como si fuera una venta de cualquier otro producto. Y la realidad es que no, es que si estamos hablando de afecciones, de un elemento que nos puede generar una enfermedad per se, y una enfermedad que es tan frecuente, no podemos dejar de tratarlo como si fuera un acto médico, porque lo es. Entonces, tenemos que abrir la cabeza frente a eso. Vender antiparasitario no es agarrar la cajita y dársela al tutor frente a cualquier motivo de consulta, incluso sin el paciente. Vender antiparasitario también es un acto médico y tenemos que darle la importancia que esto nos merece. Fíjense la gran cantidad de signos clínicos asociados a los problemas parasitarios. Cuadros de anemia, cuadros de depresión y anorexia. Esto por lo general va de la mano, sobre todo en la especie felina. Es muy poco frecuente que tengamos un paciente que cursa un episodio de depresión y que no tenga anorexia asociada. Tampoco son frecuentes los cuadros de enfermedad parasitaria en los gatos, pero empieza a cambiarnos el panorama en función de la aparición de las virales inmunodepresoras, así que es algo que también tenemos que tener en cuenta, el mal estado general de los pacientes. Esto es muy de veterinario viejo lo digo en el buen sentido, ¿sí? Pero paciente que se presenta en mal estado, lo primero que hace el veterinario viejo es desparasitar. ¿Y desparasitar contra qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué está en mal estado? ¿Por qué no hacemos de esto el ejercicio real de la medicina? ¿Por qué no entendemos qué es lo que está pasando con nuestros pacientes? Situaciones de hematuria, porque va a depender de qué tipo de parásitos estemos hablando. Y obviamente, tos e intolerancia al ejercicio, que tampoco lo tenemos como un elemento frecuente a la hora de pensarlo. Por lo general, nosotros
no establecemos a los parásitos dentro de las líneas frecuentes de diagnóstico, buscando la presencia parasitaria en pacientes que tengan tos y ejercicio. Y sí tenemos que empezar a prestarle un poco más de atención. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de parásitos, estamos hablando de un elemento que vive dependiendo de otro, que por lo general es de mayor tamaño, el hospedador es de mayor tamaño. Pero acá tenemos distintas características que hacen que un animal, que va a ser nuestro paciente, tenga o no características de enfermo parasitario. A partir de ahí, por ejemplo, estamos hablando de un hospedador que en realidad puede o no tener resistencia natural. ¿Por qué está dada la resistencia natural? Porque literalmente, y como lo dice su nombre, la naturaleza sí lo quiere. Porque cuando estamos frente a una situación parasitaria, estamos hablando de un número tan alto de organismos que infestan otro, que en realidad si no hubiera cierto grado de resistencia, no podríamos sobrevivir. Imagínense, por ejemplo, que una hembra de Toxocara pone 18.000 huevos por día. ¿Cómo detengo eso? ¿Sí? ¿Cómo hago para frenar una invasión de semejante volumen? Entonces, hay cierta resistencia natural. Pero esta resistencia natural va a estar condicionada fundamentalmente con el estado inmunitario de mi paciente, y ahí es donde juega también todo lo que va a ser la convivencia con otros animales, la convivencia con los tutores, el grado de convivencia que tengan nuestros pacientes con los tutores, el nivel de estrés que estén manejando, el estado inmune a nivel vacunas, o sea, el estado inmunitario general. Si es un paciente que come bien o no come bien. Y si come bien, tener en cuenta, sobre todo en relación a la edad, si come bien desde la panza de la madre o no, porque también hay una diferencia gigantesca en un paciente que no tiene una buena nutrición instaurada desde la gestación. La especie, hoy les comentaba, los gatos, es raro que los veamos con enfermedad parasitaria. Los gatos no suelen hacer manifestación clínica de gastroenteritis parasitaria. No sé cuántos de ustedes manejan internación, por ejemplo. Muchísimas veces nosotros internamos un gato y encontramos tenias, kilos de tenias en materia fecal. Y sin embargo ese gato no tiene ningún tipo de problema, o no manifiesta ningún tipo de problema. Y el no manifiesta, voy a remarcarlo, porque que no haga escándalo, que no haga una signología florida como hace el perro, no quiere decir que el hecho de coexistir con elementos parasitarios no vaya en desmedro del estado inmunitario general, no vaya en desmedro por estrés de la evolución clínica de otras afecciones que aparentemente no tienen nada que ver, pero no se va a recuperar de la misma manera y no va a levantar inmunidad de la misma manera un paciente parasitado que un paciente que no cuenta con parásitos. Por otro lado, bueno, otra forma de resistencia natural son las señales fisiológicas. Estas señales fisiológicas, que en realidad es más biología que veterinaria, pero se las voy a comentar, muchos helmintos necesitan, por ejemplo, determinada presión de dióxido de carbono para poder pasar de larva 2 a larva 3. Necesitan determinado pH para eclosionar los huevos. Es una de las limitantes, por ejemplo, físicas que tienen los gatos con el pH urinario, para que desarrollen parásitos dentro de la orina. Pero eso no quita que si estoy hablando de lo que es la relación del parásito en cuanto a lo que puede hacer sobre el organismo, no establezcamos que, de acuerdo a la puerta de entrada, un parásito puede generar mayor o menor daño. ¿Qué implica esto? No van a generar el mismo daño los parásitos respiratorios de los parásitos gastroentéricos o entéricos, porque por lo general se acomodan en el intestino. No van a generar el mismo daño si se ubican en intestino delgado, si se ubican en intestino grueso. Y esto va en relación directa también con la cantidad de parásitos que pueden acomodarse en cada órgano, con la afinidad que tenga ese parásito por especies determinadas. Sabemos que por más que puedan vivir en varias especies, por lo general hay cierto tropismo en cuanto a la felicidad que le genera, o al mejor estado orgánico que le genera determinado hospedador, y hay parásitos que son más agresivos que otros. No, sin meterme dentro de lo que es parasitología, ¿no? Es la misma agresión la que tiene un ancilostoma que la que tiene un toxocara, porque se comportan de distinta manera. El ancilostoma genera daño, literal, porque come sangre. O sea, el ancilostoma es un vampiro, y como es un vampiro y come sangre, el daño que genera, por lo general, sobre todo en pacientes que tienen mal estado nutricional, va a ser mayor que el que genera el toxocara, que el toxocara ocupa espacio, compite nutricionalmente, pero come de lo que come nuestro hospedador. En cambio, el ancilostoma se come al hospedador literalmente. Eso es una variabilidad terrible a la hora de encontrar o de evaluar
qué tipo de daño nos puede llegar a generar. Y esto se produce porque tenemos una tríada. Y la tríada, como si habláramos de tríada epidemiológica, cuando hablamos de higiene, de salud pública, está conformada siempre por la interacción entre nuestro hospedador, el parásito en función de lo que vimos, pero le vamos a agregar el medio ambiente. ¿Y por qué le vamos a agregar el medio ambiente? Porque estamos hablando de que todas las relaciones entre el hospedador y el parásito van a depender del contexto en el que se manejen. ¿Qué implica esto? Si yo estoy hablando de un paciente canino, por ejemplo, que se encuentra, independientemente de la carga parasitaria que tenga, que se encuentra con un medio ambiente favorable, donde está cómodo con la temperatura, donde está cómodo todo el resto de su sistema inmune, donde es un paciente cuya sensación de estrés se debe fundamentalmente a los parásitos, pero no sufre otro tipo de estrés, como puede ser estrés mecánico, como puede ser el estrés doloroso, el dolor crónico los destroza. Eso hace que las probabilidades de daño que me va a generar la entidad parasitaria van a ser menores a ese paciente que trabajamos muchísimas veces, que pelea por la comida literalmente, que come lo que puede, que no solo tiene que aguantarse la carga parasitaria y la malnutrición, sino que aparte tiene que aguantarse situaciones de dolor crónico, fracturas viejas, malas uniones, traumas repetidos. O sea que tengo que considerar que a la hora de manejarme dentro de lo que es una desparasitación, tengo que integrar al medio ambiente, no solo por el hecho de indicarle al tutor que tiene que haber higiene, por ejemplo, una higiene mínima, que tienen que coexistir determinado número de animales por metro cuadrado, que no podemos tener 18 perros viviendo en el mismo patio de 2x2. Y eso es manejo del ambiente. Y eso también forma parte de lo que para nosotros es salud pública, y lo tenemos que explicar, porque no siempre los tutores son individuos que se manejan así porque quieren. Muchas veces se manejan así porque no saben. Y ahí está nuestra parte de docencia también para con la gente que manejamos día a día en la veterinaria. Entonces, una vez que establecemos que la interacción depende del medio ambiente, empezamos a darnos cuenta de que la realidad es que desparasitar es un acto médico. Y tenemos que empezar, como les decía hoy, a manejarlo de esa manera. Fíjense que nosotros tenemos una variabilidad enorme de parásitos. Tenemos parásitos unicelulares, tenemos parásitos pluricelulares, tenemos parásitos respiratorios, tenemos parásitos que ocupan la luz de la mucosa de una forma o de otra. Tenemos parásitos que se comen al hospedador y que alcanzan hasta 1 metro de longitud, así que imagínense el daño que pueden llegar a generar. Tenemos parásitos que son pluricelulares, microscópicos, pero de cualquier manera generan daño por corrosión, generan daño porque, como les decía hoy, en relación a los ancilostomas, fíjense los dientitos que tiene el ancilostoma, se comen a nuestros pacientes. Todos estos parásitos se comporten de la manera que se comporten en relación al hospedador que les da cabida, no los matan nunca. ¿No es interesante? Los parásitos no matan al hospedador. Lo que mata al hospedador es lo que le generan en cuanto al daño. Y vuelvo a insistir con que entonces tenemos medicina para hacer, no tenemos parásitos que eliminar. Tenemos que trabajar desde la medicina, porque los parásitos no van a ser los que me generen muerte. Los parásitos me van a generar un cuadro clínico, que puede confundirse con cualquier otra causa, y ahí es donde tengo que empezar a trabajar como veterinario. Todo lo que es fisiología se maneja en función de un elemento de regulación. Y lo importante de este elemento de regulación es que estoy hablando siempre, obligatoriamente, de homeostasis. De que el sistema orgánico en su totalidad, de que la maquinaria funcione de la manera más aceitada posible. Y esto es lo que hace que pueda tolerar, que pueda resistir, que pueda aguantar determinado tipo de infecciones en determinado número. ¿Sí? Entonces, no se va a comportar de la misma manera un paciente viejo que un paciente joven. No se va a comportar de la misma manera un paciente adulto joven que un paciente joven por cachorrez, porque el sistema inmune es mucho más efectivo en el adulto joven. Es un sistema inmune que ya generó memoria, y los parásitos generan memoria. Es uno de los mecanismos de defensa que tiene el hospedador. Entonces, empieza a jugar tanto la homeostasis, o sea, el equilibrio, que la forma de evolución de la enfermedad me la va a condicionar la edad del individuo que le esté sufriendo, las características medioambientales, las situaciones de estrés previas,
lo que hayamos hecho médicamente nosotros previo, como fomentar lo que es la sanidad a partir de la vacunación, y cómo haya estado desde el vientre materno. Todo lo que son parásitos de características como los nematodes, por ejemplo, ya se sabe, está demostrado que la existencia de carga parasitaria por vía vertical favorece las infestaciones por vía horizontal. Entonces, si nosotros tratamos de abrir la cabeza a eso, ya tenemos que saber que para asegurarnos un cachorro relativamente sano, no tenemos que esperar a que nazca, tenemos que empezar a trabajar desde el vientre materno, y esto también es importante. Fíjense, para empezar a ver, dijimos que, dije yo en realidad, que como habrán visto hablo muy rápido y mucho, así que cualquier cosa me paran o me dicen, Leti, anda más despacio, que no me cuesta nada. Una de las cosas que me matan a los pacientes son los cuadros de anemia e hipoproteinemia. No los parásitos, sino los cuadros que presenten. ¿Que el cuadro pueda ser parasitario? Sin duda. Fíjense, ella es Casia. Es todavía, ya no tiene 3 meses, ya pasó el tiempo, pero era una cachorra rescatada de la calle, con hemoparásitos, contaba con erliquiosis también. Y al momento del examen físico tenía tanto una palidez de mucosas espantosa como presencia de ascitis, o sea, colecta líquida en abdomen. Esa colecta líquida se punzó. Lo primero que hacemos frente a cualquier colecta líquida abdominal es punzar para hacer un análisis del líquido abdominal, y nos dio que era trasudado puro. El trasudado puro en realidad tiene orígenes bastante chiquitos, digamos, es algo que no me puede complicar demasiado la vida, porque la causa primaria es la hipoproteinemia, independientemente de que a veces se puede dar con insuficiencias cardíacas. La primera causa es la hipoproteinemia. Lo que me va a complicar la vida es saber de dónde viene esa hipoproteinemia. Para saber dónde estoy parado, lo primero que tengo que hacer es un análisis de sangre. Y acá se le hizo un análisis de sangre, y cuando se le hizo el análisis de sangre, nos encontramos con un paciente con 8 de hematocrito y 1.5 gramos de decilitro de albúmina. Esto implica que estoy hablando de un paciente que, independientemente no le den o no le presten atención a estos 48.200 blancos, que pueden llegar a llamarles la atención si llegan a ver el número, porque la realidad es que casi había recibido corticoide previamente, y los corticoides me elevan mucho el número de blancos, y de acuerdo a dosis y a idiosincrasia, o sea, respuesta individual de cada paciente, la elevación va a ser superior o no. Entonces, en un primer momento no le prestamos atención a esos blancos, sí les presto atención a la anemia y a la hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque con 8% de hematocrito no va a vivir, ¿sí? ¿Y qué me indica este 8% de hematocrito con este nivel de tolerancia, independientemente del color de las mucosas? Por un lado, que ha perdido sangre entera, por eso tiene bajos los glóbulos rojos y tiene bajos las albúminas también, o sea que lo que está perdiendo es sangre entera. Pero por otro lado, que la pérdida es crónica. Esto lo sé por un lado porque hay policromasia, y por otro lado porque la tolerancia a descensos tan marcados de glóbulos rojos se dan con la costumbre, ¿sí? Y si un paciente tiene 3 meses y está acostumbrado a manejarse con tan poco hematocrito, es un paciente que viene con poca sangre desde la panza de la mamá, ¿sí? No es una falla renal crónica que tuvo años para llegar a esto. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con Casia? Transfundirla, eso sin duda, porque yo sé que estoy en un problema y que su cuerpo está sufriendo. Su cuerpo está sufriendo hipoxia, y está sufriendo por la hipotensión que le genera, la falta de perfusión que le genera tener la albúmina tan baja. ¿Por qué pasa esto? Fíjense, nosotros tenemos una distribución determinada en el agua corporal total. El agua corporal se va a desparramar dentro de lo que es el espacio intravascular, el intersticio y el espacio intracelular. En el intersticio hay iones. Los iones son los que hacen que el agua se quede ahí. El pool de iones más grande del cuerpo está en el intersticio. Dentro del espacio intravascular, los iones libres son menos, porque lo que hace que el agua se quede son las proteínas. Como el espacio intravascular y el intersticio están separados por una membrana semipermeable, o sea, una membrana que no tiene selectividad, el agua pasa de un lado para otro. Pero la célula no permite esto. La célula tiene iones, tiene proteínas, porque el coloide son proteínas, y estas proteínas son las que hacen que la célula esté hidratada como le corresponde, ni en más ni en menos. Cuando yo estoy hablando de un paciente que no tiene proteínas,
¿sí? Como es este caso, que fíjense, tiene 1,5 miligramos de decilitro. Al no tener proteínas, el agua empieza a irse del espacio intravascular al intersticio, hasta que se equilibra y vuelve a salir. Y este pasaje de ida y de vuelta hace que empiece a acumular líquido en terceros espacios. Por eso los pacientes que están hipoproteinémicos empiezan a presentar colecta abdominal. Lo que me va a matar a este paciente no es la causa, sino la falta de perfusión que me genera la hipoproteinemia, dejando la anemia de lado, ¿sí? O sea, trabajando en este caso la hipoproteinemia y no la anemia, perdón. Entonces, yo a un paciente que se presenta con estos valores, lo que tengo que hacer es compensarle la presión de perfusión. Para poder compensarle la presión de perfusión, lo que tengo que hacer en este caso es transfundir. Y una vez que transfundo, logro tiempo para localizar la causa. Y en el caso de Casia, la causa era la ansilostomiasis. ¿Sí? Fíjense que un parásito tan agresivo como el ancilostoma, cuando hablamos de un paciente en mal estado general que viene mal desde la panza, me puede generar cuadros de falta de sanidad, de falta de salud, y ese cuadro de falta de salud me termina matando al paciente. ¿Sí? Otra forma de presentación que tenemos es el paciente gastroentérico, y esto creo que va a ser es digamos, el ejemplo clásico, ¿sí? Pero tenemos que tener presente que el paciente gastroentérico que viene con vómitos tiene un signo clínico. Un paciente que vomita no está enfermo de vómitos. Algo hace que vomite. Entonces, como el vómito es un signo clínico, tengo que buscar qué es lo que lo genera. Y no siempre el paciente que viene vomitando tiene una enfermedad gastrointestinal. Entonces, fíjense que los pasos diagnósticos para todo paciente que viene gastroentérico con predominio de vómitos es, en primer lugar, hablar con el tutor. Hablemos con el propietario y lleguemos a una buena anamnesis. Hago un examen físico general y particular. Me fijo cómo come, porque dentro de los diferenciales del vómito voy a tener la disfagia y la regurgitación, entonces tengo que asegurarme que ese paciente ingiera la comida de la manera correcta. Muchas veces necesito placas para ver que no haya cuerpo extraño, para ver que no haya megaesófago, de acuerdo a la forma de alimentación que tenga. Muchas veces necesito endoscopía. Pero siempre tengo que descartar las afecciones parasitarias. Incluso en pacientes que no vengan con la fase entérica, o sea, que no tengan diarrea como signo clínico, y sí vómito. ¿Por qué les puse esta foto? En realidad porque esta gata tiene BILEF, por eso tiene la pupila en D y es muy evidente. Y es una de las formas de que a ustedes les quede claro que cuando yo tengo un paciente que vomita, tengo que descartar todas las causas de vómito. Por ende, los pasos no me los puedo saltear nunca. ¿Sí? Obviamente voy a tener otras causas, así que lo que tengo que hacer es llegar a todo el conocimiento de qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar cursando con ese paciente. Fíjense, este es el caso de China. China, canino de 65 días, ingresó al consultorio con depresión, anorexia, vomitaba, solamente vómito. Un paciente con 110 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y 20 respiraciones por minuto de frecuencia respiratoria, o sea que hasta ahí estamos hablando de un paciente con pulsos presentes, o sea, deshidratada, pero compensada, no es un paciente choqueado, es un paciente que todavía puedo manejar tranquilo, dándome tiempo. Lo que sí le falta, y yo sé que le falta, es líquido, y comienzo en primer lugar con la hidratación. Un paciente que vomita necesita hidratación a partir de una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Porque lo que está perdiendo fundamentalmente es eso. No está perdiendo potasio, entonces no le voy a abrir Ringer, le voy a abrir cloruro de sodio. Y durante la hidratación vomita un ascaris. Esto van a ver que les pasa seguido, sobre todo si recién empiezan a hacer internación. Los pacientes que se empiezan a hidratar a partir de el intercambio de agua que se me generaba entre el intersticio y el espacio vascular, comienzan a manifestarme mejor la signología clínica que le dio el motivo de consulta, o que le llamó la atención al tutor. Y vomitó un ascaris. ¿Puede este cuadro de depresión, anorexia, vómitos deberse a una enfermedad parasitaria? Sí, les digo, claro que sí, puede deberse, porque es un perro, porque es un cachorro, porque si lo veo tiene un mal estado corporal general. La cantidad de vómito es bastante, fíjense cómo tiene las manos mojadas por vómito. Yo todo eso lo tengo que ver, no solamente confiar en lo que me dice el tutor, porque la realidad es que lo único que no me miente
es el paciente. Los tutores nos mienten muchas veces, así que lo único que no me miente es el paciente y tengo que observar qué es lo que pasa con el paciente. ¿Puede el vómito de Ascaris matarme al paciente? No. Lo que me lo va a matar es la deshidratación. Que pueda tener los Ascaris como única causa, o puede tener otras, pero la presencia de elemento parasitario hace que yo tenga que ocuparme de ese elemento parasitario. No de ese, sino de todos los que tiene en el resto del espacio. ¿Sí? O sea, todo lo que es su tracto gastrointestinal tiene ocupados por los parásitos. Tengan presente que cada vez que tengamos un paciente que viene con vómitos, yo tengo que descartar todas las causas extradigestivas de vómito en primer lugar, porque es más frecuente, sobre todo extragástricas, ¿sí? Fíjense que acá les puse los receptores de vómito, pura y exclusivamente para que los tuviéramos todos presentes. Nosotros tenemos muchísima cantidad de receptores que detonan el vómito en faringe, en riñón, en peritoneo, en intestino delgado, algunos en vejiga, y el lugar donde menos receptores de vómito hay es en el estómago. Entonces no esperemos que un paciente que viene con enfermedad parasitaria o con cualquier manifestación de vómitos tenga el vómito como causa. Perdón, el problema gástrico como causa. ¿Sí? El vómito es solamente una manifestación clínica y puedo tener cualquier cantidad de elementos asociados. En este caso, como verán, es un gato, tiene un anzuelo acá, tiene el megaesófago asociado al vómito crónico. Asociado no quiere decir que sea la causa, ni mucho menos. De hecho, puede que haya tragado un anzuelo como consecuencia de tener un megaesófago y un mal estado nutricional, eso no lo sé, o sea que no les puedo contar la historia de este gato, pero sí tengan presente que en realidad, en el caso de China, el Ascaris puede ser tanto causa como elemento anecdótico. Pero en el caso de que sea un elemento anecdótico, yo me tengo que ocupar igual de eliminar los Ascaris como causa de gastroenteritis. Fíjense que si vamos al protocolo, lo que es el protocolo fijo, esto, ¿por qué se los remarco en realidad? Porque las planificaciones diagnósticas, sobre todo si ustedes trabajan en veterinarias donde hay más de una persona, traten de acomodar un protocolo de trabajo. Si ustedes trabajan con protocolo van a ver que empiezan a disminuir la cantidad de errores por omisión, porque no estamos todos con las mismas luces todos los días, y no todos pensamos de la misma manera. Entonces el protocolo de trabajo maximiza muchísimo los resultados. Cuando yo tengo un paciente gastroentérico, tengo que seguir todos estos elementos de método complementario, que voy a priorizar obviamente los que la anamnesis y el examen físico me indiquen, ¿sí? Pero dentro de todo, que voy a dejar para último momento obviamente lo que es la endoscopía, puedo terminar haciendo la parotomía exploratoria. Fíjense que dentro de los primeros pasos a hacer, yo tengo que hacer un control de sangre, hemograma y bioquímica, análisis de orina, y un coproparasitológico. Ningún paciente que presente un cuadro de gastroenteritis puede dejar de hacerse un coproparasitológico. Y el coproparasitológico consta de dos partes fundamentalmente, un copro directo y un copro seriado. Y ninguno de los dos elimina o desplaza al otro. Es como decir, hago una radiografía. Si yo tengo que indicar una placa, tengo que indicar una placa simple y una placa contrastada. Pero si tengo que indicar la contrastada, no puedo decir, no, la simple no se la hagas. ¿Sí? De la misma manera, a mí cuando me cae un paciente al consultorio o como fuere, y tiene un cuadro de gastroenteritis, yo voy a hacer un coproparasitológico seriado hablando con el laboratorio con el cual trabaje. ¿Sí? Esto no les puedo dar la indicación de cómo hacerlo. Nosotros en la facultad trabajamos haciendo coproparasitológico de 3 a 5 días seguidos en un vaso, todo en el mismo frasco, conservando en la heladera, y no usamos ni formol ni ningún otro elemento como para conservar esos parásitos. Es la materia fecal fresca directamente, recolectada por 5 días. Hay laboratorios que sí trabajan con formol, hay laboratorios que prefieren más de una muestra. Entonces, y esto es algo que van a escuchar que se los voy a volver a repetir, cada vez que usen un método complementario, levanten el teléfono y hablen con la persona a la cual le van a enviar las muestras. Porque no nos cuesta nada y porque es lo que más nos va a permitir llegar a un diagnóstico sin dar tanta vuelta. Entonces, coméntenle a la persona del laboratorio de qué manera prefieren que les manden las muestras para el seriado. Pero en el momento cuando tomamos la temperatura, con la materia fecal que queda en el termómetro, lo ponemos en un porta, echamos una gota de agua, mezclamos el agua con
la materia fecal y lo miramos al microscopio. Y eso ya me permite acercarme muchísimo, sobre todo en pacientes como estaba China, que están tan en un estado que tengo que demostrar lo antes posible de qué estoy hablando con eso. Me permite llegar a un diagnóstico, aproximarme a la presencia o no de elementos parasitarios. Y a partir de ahí empiezo o no con determinados tratamientos. Fíjense, de China vamos a pasar a Pica. Pica, una perrita que vino horrible, con esas mucosas que ya se ven blanco nacaradas, o sea que ya no hay color absolutamente a nada, y que es más indicador de hipotensión que de deshidratación. Un paciente que ya no tenía pulsos, ni femoral ni metatarsiano, ahora les comento un poquito. Una perrita de 75 días, cuyo tutor, y esto nos pasa en todos los países de Latinoamérica, suponía que estaba envenenada, entonces ya le había dado agua con sal. Imagínense un cachorro gastroentérico al cual se le irrita todavía más el estómago a partir del agua con sal. O sea que si estaba compensado hasta ahí, dejó de estar compensado. No había forma de determinar la temperatura porque no la medía. El termómetro no subía de 32 grados. 162 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y 32 movimientos respiratorios por minuto. Las mucosas, como les digo, era imposible determinar el tiempo de llenado capilar porque no tenían color. El pulso femoral estaba positivo débil, el metatarsiano ausente. ¿Qué es lo que me sirve a mí de conocer el estado de los pulsos? No solo la presencia-ausencia, sino que el pulso metatarsiano es un indicador de que la presión a la altura del metatarso está por encima de 60 milímetros de mercurio. Y el riñón, para poder mantener su irrigación normal, tiene que estar como mínimo en una presión de 60-65 milímetros de mercurio. Entonces, el hecho de que yo tenga pulso metatarsiano me disminuye los riesgos de falla renal aguda. El hecho de no tener pulso metatarsiano implica que ese riñón, que ambos riñones, también están hipoperfundidos. O sea que un paciente que viene con pulso metatarsiano ausente es probable que quede con lesión renal, o que sufra una lesión renal. Este es un paciente en shock, fase 2, ya descompensado, y con el cual tengo que trabajar. Ahora, ¿cuál es el punto por el cual el tutor suponía que Pica estaba envenenada? Que presentaba vómitos y presentaba diarrea. Y estable. Díganme si se me escucha o si se corta o algo por el estilo, por las dudas. ¿Vieron cómo es esto de la virtualidad? No, estamos todo bien, ¿eh? Viene todo bien. ¿Se escucha todo bien? Si alguien, por favor. Sí. Perfecto, Manuel, me quedo tranquila. Bien, entonces estamos hablando de un paciente que presentaba un cuadro de deshidratación, shock, caquexia, como verán, fíjense cómo se marca la columna en este paciente, cómo se marcan las apófisis, las tuberosidades coxales, las apófisis isquiáticas. Horrible, pobrecita. Paciente caquéctico con el pelo hirsuto, una alopecia difusa, más marcada en el tronco, y muchísima distensión de asas intestinales, muchísima. O sea, el abdomen era todo distensión. Y cuando lo miramos más de cerca nos encontramos con esto. Y acá podemos decir, bueno, tengo presencia de Ascaris directamente, ¿sí? Tengo una diarrea de tipo hemorrágica con presencia de Ascaris. Entonces estoy frente a una enfermedad parasitaria, puede ser. Y hasta ahí, en realidad, yo abro mi lista de diferenciales, y dentro de mi lista de diferenciales pongo en primer lugar la gastroenteritis viral. ¿Por qué la gastroenteritis viral? Porque la realidad es que lo que yo veo acá son toxocaras, y lo que yo vi en el directo eran toxocaras también. Esa es la importancia de hacer el directo. ¿Por qué? Porque los toxocaras no dan diarrea hemorrágica. Los toxocaras pueden dar diarrea, pero no hemorrágica. Los ancilostomas me dan diarrea hemorrágica. Entonces, si yo tengo este paciente, este tipo de paciente, yo puedo decir, bueno, tengo una diarrea hemorrágica por coexistencia parasitaria entre lo que es toxocara o ancilostomas, u otros, como puede ser una coccidiosis terrible, que a veces también tenemos materia fecal con sangre, o estoy hablando de un paciente, que es mucho más frecuente, con una coexistencia entre gastroenteritis viral y gastroenteritis parasitaria. No puedo dejar de lado la posibilidad de que tenga un cuerpo extraño o una intussuscepción, porque yo palpo distensión de asas intestinales. No llego a palpar un cuerpo extraño, no quiere decir que no lo esté, que no lo encuentre, y también coexista con su gastroenteritis parasitaria. Entonces yo, el hecho de la posibilidad de que tenga una entidad primaria parasitaria, lo dejo en un segundo plano.
¿sí? Hasta tener el directo, porque por ahí tiene una alta carga de coccidios y yo no la veo. No la veo por falla humana, no es que no la vea, o sea, porque falla mi ojo, pero no quita que no puede estar. Entonces, a partir de acá, yo hago los métodos complementarios y trato de hacer lo más que puedo en el momento que puedo. Tratamos de hacer el coproparasitológico directo siempre, y de juntar muestra para mandar al laboratorio. Frente a este tipo de pacientes que manifiestan tal grado de descompensación, yo no pierdo tanto tiempo dentro de lo que es el juntar materia fecal. Por lo general hacemos o junto 2 muestras, por ejemplo, en el día, en el mismo día, en vez de juntar durante 2 o 3 días seguidos como mínimo. 2 muestras del mismo día y ya lo envío al laboratorio porque necesito el resultado lo antes posible. Cada vez que junto muestras y este paciente lo tengo internado, vuelvo a hacer el control con el coproparasitológico directo. Cada vez que ese paciente defeca y yo tengo la posibilidad, repito el coproparasitológico porque es importante. Y por otro lado, obviamente vamos a hacer un hemograma para ver si estamos frente a un paciente que esté séptico o no esté séptico. Les estoy hablando de los complementarios más accesibles, si se quiere, ¿sí? Test viral si tienen la posibilidad. Yo les aclaro que en la facultad no tengo la posibilidad de hacer test viral porque no me los compran. La mayoría de las universidades son así, nos manejamos con lo que tenemos, porque son universidades públicas acá en Argentina, la mayoría. Entonces, uno se aprende a arreglarse. Acá tenemos un dicho que dice, lo atamos con alambre, y la realidad es así. Los argentinos empezamos a atar todo con alambre, y pasamos a suplir el test viral con la signología clínica y la leucopenia del hemograma. Empezamos a ver, bueno, hay una leucopenia evidente, están los blancos por debajo de 4000, pongo el parvo en primer lugar. ¿Tengo en cuenta las otras virales? Sí, por supuesto. Si bien yo sé que el distemper no suele, por ejemplo, generarme un descenso tan marcado de blancos, si pues está justo en fase leucopénica, puedo llegar a encontrarme con eso. Pero bueno, es a lo que podemos llegar. Fundamental evaluar cómo están los glóbulos blancos, no solo por la leucopenia, sino porque este tipo de pacientes que tuvieron lesión de lo que es la barrera intestinal, la barrera hemática, empiezan con translocaciones bacterianas, y esa translocación bacteriana me genera la probabilidad altísima de paciente séptico, ¿sí? Entonces también me sirve para saber cómo manejarme a nivel antibiótico-terapia. Tengo que saber cómo están las proteínas. Volvemos de nuevo a lo que es la presión de perfusión. Un paciente que está choqueado, pero que no tiene proteínas para mantener la presión de perfusión de todo lo que es la circulación terminal, de todo lo que es la parte capilar. Piensen una cosa que es importante. Estamos hablando de un paciente gastroentérico, ¿sí? El paciente gastroentérico que está choqueado, el órgano de choque en el perro es el tracto gastrointestinal. O sea, los primeros órganos que se van a quedar sin mantener una buena presión de perfusión van a ser estómago, intestino delgado, intestino grueso, y acá sumamos otro que a veces no lo tenemos en cuenta y que es esencial, que es el páncreas, ¿sí? Entonces estoy hablando de un paciente que empieza a hiperfundir el páncreas también, y que empieza a manejarme muy mal el equilibrio de glucemia, y es un cachorro. Entonces, el paciente es un todo, es un elemento íntegro. Si tengo sospecha de gastroenteritis obstructiva, sea por cuerpo extraño o por intususcepción, voy a requerir obligadamente una ecografía. A veces voy a necesitar una placa, simple o una placa por contraste. A veces, como en el caso de Pica, no puedo hacer absolutamente nada. En el caso porque los tutores no podían pagar absolutamente nada. De hecho, la perrita murió a las 2 horas más o menos de haberse internado. Pero en otros casos no es porque no podamos, sino porque no tenemos los elementos. Entonces lo que hay que hacer es maximizar dentro de lo que uno tiene. Y si lo pensamos objetivamente, yo puedo no tener la posibilidad de hacer una placa, puedo no tener la posibilidad de hacer una ecografía, puedo no contar con test virales, puedo no contar con laboratorio, porque por ahí es fin de semana largo y no tengo forma de hacerlo. Pero no puedo nunca, nunca bypassear el coproparasitológico. Entonces, todo paciente que se presenta con cuadro gastroentérico, independientemente de que yo firme que eso es un paciente con parvovirus, hay que hacerle el coproparasitológico, obligado. Fíjense una cosa, esta es la fisiopatología de lo que es una diarrea aguda, a diferencia de la diarrea crónica, que es completamente diferente. Cuando estoy frente a un paciente que sufre una diarrea aguda, hay una pérdida del líquido extracelular, o sea, empieza a perder líquido el intersticio, por ende es un paciente que se deshidrata.
Cuando ese paciente se deshidrata, empieza a sacar líquido del volumen plasmático, o sea, de la sangre. Acuérdense que el agua iba y venía desde el intersticio al espacio vascular, y empieza a bajar la circulación periférica. Esto implica que ese paciente está quedándose con una baja perfusión, es un paciente que está mal perfundido. Si está mal perfundido, la sangre no llega. Si la sangre no llega, el oxígeno no llega. Y acá si alguna amiga se va a reír, porque esto lo digo siempre de la misma manera, y todos se me ríen, lo que mata a los pacientes es la falta de oxígeno. Entonces, un paciente que está con pérdida de circulación periférica empieza a trabajar en anaerobiosis, y cuando empieza a trabajar en anaerobiosis genera un medio ácido. Este medio ácido me lleva a que las células trabajen mal, ¿sí? Y empieza con una acidosis metabólica. Por otro lado, tengo un paciente que está gastroentérico, y como está gastroentérico, tiene o anorexia previa o malabsorción desde el intestino. Por ende, no absorbe ni nutrientes ni glucosa. Tanto el shock hipovolémico como la acidosis metabólica, como la hipoglucemia, son las 3 causas que me matan a un paciente con gastroenteritis aguda, independientemente de la causa, ¿sí? No importa si esto me lo están generando los parásitos, los virus, disbacteriosis, la causa que quieran, o una combinación de todas. Lo que me va a matar al paciente es esto, y lo que yo tengo que corregir es fundamentalmente la caída de la volemia, tratar de acomodar la acidosis metabólica, que si yo corrijo la caída de la volemia y aporto oxígeno, la acidosis metabólica lo único que necesita es tiempo, y necesito corregir la glucosa. Y acá les voy a contar una cosa que no tiene nada que ver, pero por ahí les suma a la hora de trabajar. Los pacientes nunca se manejan con bolos de glucosa, ¿sí? Porque cuando yo hago liberación de bolo de glucosa, me produce una liberación alta de insulina, y la insulina dura más que la glucosa en sangre. Entonces los pacientes hipoglucémicos se manejan o con glucosa por boca, o con glucosa a ritmo constante, en infusión, o sea, no con el bolito de glucosa hipertónica, ¿sí? Porque si no, a la larga termino con un paciente que cada vez va a entrar en una hipoglucemia mayor. Pero son las 3 cosas que tengo que corregir. Les dije, fíjense, hay anorexia y malabsorción. Esta anorexia y malabsorción que me llevaba a la hipoglucemia también se me da por esto. Y esto es competencia nutricional. Este es otro cachorro que no llegué a saber ni el nombre, si no se los hubiera puesto, aunque sea por respeto al paciente. Fíjense ya la palidez de tejidos. Fíjense la cantidad de ascaris que hay, ¿sí? No hay forma de que un cachorro que pesa 1,5 kilos sobreviva a una infestación parasitaria, porque la realidad es que la comida que puede ingerir por volumen se le están comiendo los parásitos. Otra cosa que tengan en cuenta en relación a lo que vimos anteriormente de la diarrea hemorrágica, miren con la carga parasitaria que tiene, que limpia está la mucosa de este perro, independientemente de que esté muerto, ¿sí? O sea, fíjense en sumatoria cómo se cumple lo que todos sabemos de los parásitos. Todos sabemos que el toxocara hace un gran número, el ovillo de fideos generan, o a veces pueden generar procesos obstructivos, es por volumen, pero se comen lo que el perro come. Por eso este tipo de pacientes tan chiquitos es muy común que hagan convulsiones hipoglucémicas a partir de la presencia de parásitos. Cuando tenemos esa cosa como de costumbre de que cuando un paciente tiene muchos ascaris puede tener convulsiones por toxinas parasitarias. No, los pacientes, cachorros que tienen muchos ascaris, tienen convulsiones hipoglucémicas, pero no es por toxina parasitaria, ¿sí? Es pura y exclusivamente porque la competencia nutricional es tan grande que ganan por número, no ganan por tamaño, ¿sí? Pero le ganan al perro para llegar a esto. Así que es fundamental que tengamos presente siempre que nunca va a ser lo mismo trabajar con animales cachorros que con animales adultos. El animal adulto tiene otro nivel de resistencia porque tiene otra capacidad de sistema inmune. Entonces, a la hora de trabajar tengo que prestarle mucha atención a la edad del animal con el que estoy manejándome. Cuando estamos hablando de cachorros, es obligatorio que yo haga un copro cada vez que ese animal viene a vacunarse, ¿sí? Independientemente del protocolo de desparasitación que yo estoy usando, que ahora de última lo vamos a ver. No es lo mismo trabajar con pacientes que tienen
infestaciones múltiples a que tengan infestaciones únicas. ¿Por qué? Porque la competencia entre los parásitos es relativa. Nosotros tenemos como esa costumbre de que si está infectado con una cosa no puede estar infectada con otra, y la realidad es con los parásitos es que esto no se da así. Hay coexistencia y hay facilitación parasitaria. Pacientes que están infestados con un tipo parasitario se ven como favorecidos a la infestación de otros, ¿sí? Entonces se empiezan a trabajar en sumatoria los parásitos. Fíjense que de los parásitos comunes que habíamos hablado, no estamos hablando de parásitos que compitan entre sí. Dijimos, dentro de los comunes, de los mismos que nos dijo Carlos, estamos hablando independientemente de los respiratorios, ¿sí? Para ir a los digestivos, que para nosotros son los más frecuentes. Estamos hablando de parásitos que hacen alimentación nutricional desde lo que le llega a la luz. Otros parásitos, como los ancilostomas, que comen la sangre del paciente, para lo cual se anclan en el intestino. Las tenias, que también van a estar comiendo o nutriéndose desde lo que llega, pero tienen mayor predominio por intestino grueso que por intestino delgado. Entonces empezamos, porque ocupan más espacio, empiezan a generar convivencias, coexistencias, pero el sistema inmune del paciente empieza a ser socavado cada vez más. No puedo trabajar con pacientes que, aunque la causa de base sea otra, tengan parásitos y esperarlos. ¿Sí? Esto se los voy a volver a decir, se los voy a decir de otra manera. Yo puedo tener un paciente que viene con una intususcepción, por la causa que quieran, que si hay parásitos, hay que tratarlo en el mismo momento, no puedo esperar a resolver la intususcepción. Estoy hablando de una hembra que viene con una piómetra, y yo veo que cuando defeca ascaris, y yo tengo que tratar los parásitos también, porque lo que hace que mi paciente esté vivo y de la mejor manera posible es la aptitud del sistema inmune para resolver el problema. Si yo no colaboro en lo que puedo como médico con la resolución, le voy a estar complicando la vida. Una paciente que tiene piómetra y tiene parásitos, se va a operar, se va a estabilizar y va a andar bien, pero le va a llevar un poquito más de tiempo, y un poquito más de tiempo implica la probabilidad de agarrarse cualquier otro proceso infeccioso en el postquirúrgico, porque su sistema inmune no está apto. Entonces tratemos siempre, siempre los parásitos que encontremos. Para eso necesito hacer coproparasitológico. Para eso no puedo obviar el coproparasitológico seriado, les vuelvo a repetir, pero eso no me descarta o no me elimina la necesidad de hacer un coproparasitológico directo. En todos los pacientes, cada consulta. Sé que a veces estamos como locos, lo sé, nos pasa a todos esos días que todavía no terminaste de bajar uno de la camilla y tenés que subir otro, por distintos motivos. Sé que a veces estamos cansados, sé que a veces es frustrante, lo sé porque lo vivo todos los días, pero es un paso que no podemos obviar, que tenemos que hacerlo inevitablemente cada vez que tengamos ese paciente arriba de la camilla. Y si estamos muy jugados con el tiempo, o no podemos, por algún motivo, bueno, indiquemos la juntada de materia fecal, y esas tardes que estamos un poco más libres, podemos hacer un copro directo, sin necesidad de que la gente invierta más dinero del estrictamente necesario. Lo que no quiere decir que este copro directo lo puedan cobrar, ¿no? Por supuesto, yo no lo cobro, no se cobra, digamos, en la facultad del directo, porque para nosotros forma parte del examen físico. Ustedes eso lo manejan como quieren, pero siempre tengan presente que les va a aportar un montón de datos, incluso les va a aportar datos de qué come ese animal, que también es un elemento útil. Bueno, dijimos que otro de los motivos de consulta eran las lesiones dermatológicas, y fíjense que hay consultas dermatológicas que tienen relación directa con los parásitos también, aunque no estamos tan acostumbrados a verlos. Independientemente de que estamos hablando de rutina, muchas veces de las pústulas que se generan por migración parasitaria en el abdomen, en los cachorros, a veces se nos presentan este tipo de pacientes, y se los muestro, porque en realidad esto que van a ver ahora, este gato vino con el absceso como motivo de consulta, y sí es un absceso, ¿sí? Y si veo esto en cualquier paciente felino, yo me espero un absceso por mordedura por lo general, porque es común. Este tipo de lesiones se presentan en la cara, se presentan en el cuello, se presentan en las manos, se presentan en el pecho, se presentan en el interior de la garganta. Y cuando yo me tomo el trabajo de limpiar ese absceso, en realidad nos encontramos con esto. Hago silencio para que lo miren.
Fíjense que es la misma lesión, pero limpia nada más. Y una vez que empezamos a limpiar, nos encontramos con esto. Esto es un ascaris. Pero es un ascaris que se llama Lagoschiláscaris minor. Se contagia al gato a partir de las ratas, por eso es tan común verlos en gatos. Y por eso es tan común verlo en la mitad de adelante del gato, ¿sí? Porque cuando el gato hace la predación, pasa el ascaris a hacer nódulos que después se abscedan, fundamentalmente en el intestino de los gatos. Por eso es tan importante revisarlo. Esto es algo muy, muy común en Uruguay, y es frecuente en la costa rioplatense. Pero ténganlo presente porque lo pueden llegar a ver en cualquier lugar. Aclaro que no sé de dónde es cada uno de ustedes en cuanto a país. Fíjense si en su país se presenta, porque es un diferencial a tener en cuenta cuando tenemos o cuando hablamos de lesiones dermatológicas en gatos. No es algo que solamos tener presente, digamos, pero también es un motivo de consulta de disfagia. Entonces, cuestión de prestarle un poquito de atención. Como les decía, se llama Lagoschiláscaris porque es un ascaris, y obviamente se trata con la misma medicación con la cual yo puedo tratar cualquier ascaris, o sea que va a estar cubierto por la mayoría de los antiparasitarios de los cuales estuvo hablando. Situación también de los pacientes, pelo hirsuto y mal estado general. Cuando estamos hablando de mal estado general por causa parasitaria, tengo que buscar la asociación con las inmunodepresiones. Si yo estoy hablando de un paciente geronte o de un paciente muy cachorro, el pelo hirsuto es nutricional, porque ya empezamos con muchos problemas nutricionales. Ahora, si estoy hablando de un adulto joven o de un gato, hay una inmunodepresión de base asociada con las causas parasitarias. Entonces, no puedo hacerla del veterinario viejo. No hagan esa. Perdón, no me maten, pero no hagan la cómoda de si viene el tutor y me dice tiene el pelo feo, ¿qué le doy? Yo agarro la cajita de antiparasitario. Si tiene el pelo feo, hay una causa. Y los parásitos en un adulto joven no son causa de mal estado general, pero sí de un sistema inmune que está o atacado o que hay que acomodar, porque yo un paciente que está en mal estado general, que tiene causa parasitaria asociada, no puedo hacerle una quimioterapia para TBT con el mismo resultado. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Fíjense la importancia que tiene asegurarme que el sistema inmune de ese paciente esté bien. Si yo tengo un gato que me cuentan que está eliminando parásitos todo el tiempo, por ejemplo, que vomita ascaris, que larga teñas, que se encuentran muchísimas teñas en la bandeja sanitaria, o tengo una inmunodepresión de base por causa etológica, o sea, conductual, o tengo una inmunodepresión de base asociada o a neoplasias o a virales inmunodepresoras. Entonces no puedo dejar de lado la consulta médica de este paciente. Cuando hablamos de tos o intolerancia al ejercicio, fíjense, tengo que tener presente que hay parásitos que me lo generan, y que me lo generan por distintas causas. Una posibilidad es que yo tenga un paciente que tiene filaria, que tiene Eucoleus aerophilus, que es capilaria aerophilus, es lo mismo, que tiene Oslerus. Estas imágenes son todas, no tengo imágenes de estos parásitos dentro de lo que son mis fotos, pero sí quiero que pensemos una cosa. Los parásitos respiratorios, no los cardíacos, ¿no? Que obviamente me van a dar signología cardíaca, pero los parásitos respiratorios ocupan un espacio físico, y eso es algo que no tenemos presente. Entonces, parásitos como la capilaria son más chiquitos, generan menos daño, pero los lerus generan como si fueran nódulos en la submucosa. Estos nódulos en la submucosa en un paciente cuyo diámetro traqueal tiene más de 4 centímetros, no va a pasar absolutamente nada, no va a molestar. Ahora imagínense que yo tengo nódulos en la submucosa de un yorkie, de un caniche, de cualquier perro de poco diámetro, al cual le puedo agregar muchísimas veces un colapso traqueal. Puede ser un colapso traqueal dinámico, pero el aire empieza a pasar cada vez con mayor complicación. Entonces, realmente los pacientes de POC son los que manifiestan mayor signología clínica de tos y de intolerancia al ejercicio, asociada con parásitos respiratorios. Con la contra enorme de que es difícil llegar al diagnóstico y verlos. A veces se pueden ver con endoscopía, otras veces a partir de un coproparasitológico, se pueden ver los huevos o las larvas, pero tengo que tenerlo presente dentro de los diferenciales, porque si no lo conozco, no lo puedo diagnosticar. Nuevamente, mi conexión a internet es inestable, así que cualquier cosa
les digo, me avisan y les repito lo que acabo de decir. Entonces, a partir de acá, si bien, sí, Manuel, decime. No, que vamos bien, digo, no hay problema. Bien, perfecto. Entonces, no son la capilaria, los lerus, no son de los parásitos más comunes que tenemos en la clínica diaria. En ningún país, ¿sí? O sea, no es que yo estoy hablando pura y exclusivamente de Argentina. No son parásitos tan frecuentes, pero sí son parásitos que me pueden complicar la vida. Y si me complican la vida a nivel respiratorio, va a depender siempre de los cuadros asociados. Como les decía, cómo manejo la tos, que realmente es bastante poco responsiva, de un chihuahua con colapso traqueal, de un yorkie con colapso traqueal. Si aparte le agrego irritación de mucosa y dificultad de pasaje de aire, y problemas de inflamación asociada a esto. Entonces, tengo que empezar a buscar para poder encontrar. Y la única forma de buscar es sentarme y leerlo, ¿sí? Así que empezar a hacer. Otra posibilidad de un parásito que lo amo, que en realidad no se elimina con antiparasitarios, pero se los quería mostrar porque no en todos los países de Latinoamérica está, si bien es un parásito cosmopolita. Y el motivo de consulta va a ser la disuria y la hematuria. Mi amiga Fernanda me odia por haber puesto esta foto, pero la puse igual porque es como ver una fuente de fideos, de tallarines con salsa, de salchichitas. Es una cosa realmente... esto es el Dictyofima renale, ¿sí? El parásito del riñón. Gusano rojo del riñón, le dicen en muchos lugares. En realidad es un parásito que, como les decía, es cosmopolita, es zoonótico. Y tiene la característica de que los pacientes se presentan con disuria hematuria como motivo de consulta. Pero estos parásitos realmente se comen al riñón. Y como se comen al riñón, la sangre es tan alta, a presentar con anemia e hipoproteinemia. Con todo lo que vimos asociado a los cuadros de anemia e hipoproteinemia, o sea que son pacientes descompensados. Pero a esto le voy a empezar a sumar cosas. Y dentro de lo que les voy a sumar, son pacientes que están perdiendo sangre de manera crónica. Y como pierden sangre de manera crónica, eso, sumado a la reacción inflamatoria que me produce el Dictyofima dentro del riñón, voy a empezar a tener alteración y agotamiento de los factores de coagulación. Y muchas veces el Dictyofima, y como es un hallazgo durante algo tan pavote como una ovariectomía. Pero en un paciente que tiene alteración de factores de coagulación, una ovariectomía puede ser causa de muerte. Y si a eso le sumamos, y eso me imagino que cualquiera de ustedes que esté un poquito más al norte, aunque ahora en Argentina estamos estallados, pero si a esto le sumamos un hemoparásito, estoy hablando de realmente un paciente que me va a costar mucho, pero mucho sacar adelante. Entonces es importante que tengamos presencia. Y lo importante del Dictyofima es que no hay nada que lo mate, porque no hay nada que llegue al interior del riñón. Entonces yo no puedo matar, obviamente el resto sí, hay Dictyofimas que quedan libres en cavidad abdominal, eso no va a haber problema. El problema más grande lo voy a tener con los que estén dentro del riñón, porque no tengo forma de llegar con los antiparasitarios. Y esto es algo que me termina matando al paciente, de manera directa o de manera indirecta. Por otro lado, un sangrado constante, y el sangrado constante cambia el pH urinario, y el cambio de pH urinario junto con la sangre, que es una deliciosa forma de mantenimiento para las bacterias, predispone a infecciones. Entonces imagínense que yo estoy hablando de un paciente que tiene ocupado el riñón, a veces en su totalidad, a veces los dos riñones, por parásitos que se están comiendo el parénquima renal, y a eso le agrego bacterias. Y estoy hablando de un paciente que no está coagulando de la manera correcta. Y aparte de todo, estoy hablando de un riñón que pierde función. Entonces, un parásito, que es algo que a veces minimizamos, me mata al paciente por 5 potenciales causas diferentes que trabajan en sumatoria. Imagínense que el Dictyofima es algo que es bastante común realmente. Yo el paciente más jovencito que tuve con Dictyofima tenía 65 días. Tienen un ciclo parasitario que necesita hospedador paraténico, se presenta a partir de la ingesta de agua de río o de agua estancada que contenga en su interior a los hospedadores, a los huéspedes definitivos, pero eso no quita que un paciente que está en un buen estado inmune o asociado a libertad de otras formas parasitarias e infecciosas, no pueda tener muchísima más tolerancia a este tipo de cuadros. Imagínense que si yo a un paciente que tiene Dictyofima, con este estado renal, le agrego
ancilóstomas. Los ancilóstomas que los odio, potencio la situación de anemia y hipoproteinemia, y eso es algo que no puede pasar. Por algún motivo mi gato me está corriendo la computadora a cabezazos, cosas que pasan con los gatos en la vida. Entonces, no hay forma de que no tengamos en cuenta al dioptiofilma como elemento que tengo que combatir, y como no lo puedo combatir, una vez que ya esté en el paciente, tengo que abrir el paraguas y empezar a buscarlo, como hablábamos hoy. Y para ir terminando, en realidad, tenemos que tener en cuenta que el parásito lo que busca es integrarse para no ser rechazado a partir del sistema inmune. O sea, el éxito para todo parásito es formar parte del hospedador, integrarse al hospedador. Una vez que logra integrarse al hospedador, tiene muchísimas posibilidades de generar daño y pasar desapercibido. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de que el parásito siempre pierda y nuestro paciente esté en homeostasis. Por eso es tan integral la forma en la cual tenemos que trabajar. A partir de acá tenemos protocolos de desparasitación. Estos protocolos de desparasitación por lo general los generan a partir de los concilios europeos o el concilio tropical. Se junta gente que sabe de parasitología y determina la forma en la cual conviene desparasitar en función de cómo se presenten los pacientes. A partir de acá dijeron, bueno, pacientes que conviven con personas inmunocomprometidas, que pueden estar con tratamiento quimioterápico, que pueden tener HIV, que pueden ser, pueden tener cualquier otra complicación del sistema inmune. Pacientes que conviven con niños por el potencial zoonótico. Pacientes endémicas para virofilaria, o cachorros hasta los 6 meses de vida deben ser desparasitados mensualmente. Siempre tengamos presente que los parásitos, la mayoría, son zoonóticos. Entonces, muchísimo cuidado con el contacto con bebés. Lo he visto, una vez llegué a una casa, esto se los cuento, llegué a una casa y la señora me dijo, no, porque necesito que veas a la perra. Bueno, ¿dónde está la perra? Allá, porque está con cachorros. Sí, y estaba con 3 cachorros, y un bebé de 1 año, prendido de la teta, tomando teta junto con los cachorros. Les vuelvo a decir algo, forma parte de nuestra función social. Estamos para salud pública, esas cosas no las podemos dejar pasar, porque el potencial zoonótico parasitario es terrible, porque la mayoría pasan por leche. Entonces es obligado que nosotros formemos a la gente y que nos tomemos los elementos parasitarios y la desparasitación con la responsabilidad que nos corresponde. Y obviamente hacer coproparasitológico seriado. En el caso de que estemos hablando de pacientes que están sanos, o sea, pacientes que están bien, que nosotros tenemos control de cómo están, que no se exponen a altas cargas parasitarias, adultos jóvenes, pacientes que conviven con personas adultas sanas, se desparasita trimensualmente. Cuando cambiamos el cepillo de dientes, le decimos al tutor, cuando cambie el cepillo de dientes, desparasita al perro y al gato. Todos los elementos de la casa tienen que ser desparasitados en el mismo momento. Esa forma parte del manejo medioambiental. Y lo ideal es hacer siempre coproseriado. Y una vez que hacemos el coproseriado, nos manejamos con tranquilidad sobre qué estamos desparasitando. Les repito lo mismo que les dije hoy, aunque parezca insistente, tratemos siempre de evitar la coinfestación parasitaria, de eliminar los parásitos que están en convivencia uno con otro, y tenemos que tratarlos todos juntos, porque es importante no permitir la supervivencia de uno, que entre otras cosas me va a modificar incluso la microbiota. Así que esta es la forma en la que se llegó al acuerdo que debe ser manejado una situación parasitaria. Obviamente todo esto va a quedar a criterio de cada médico veterinario por una cuestión lógica. Lo que sí les digo es, una vez que determinamos cuál va a ser la frecuencia de desparasitación, de qué manera vamos a trabajar con ese animal, trabajemos con los productos correctos y de la manera correcta. Y frente a la más mínima duda, y acá hago como que Carlos no está, levanten el teléfono y hablen con la gente del laboratorio. De cada laboratorio, no importa la marca con la que estén trabajando, pero sí que tengan un buen diálogo también con la gente de cada laboratorio, porque ellos saben de qué manera y por qué, y tienen un montón de estudios que testean como para poder demostrar la eficacia y la forma de administración. A veces los veterinarios cargamos con mucho mito, de dale mitad de dosis un día, otra mitad otro día, no, sigamos los prospectos. Y el sigamos los prospectos, por eso digo, para que Carlos no me esté escuchando,
para quedar más liviana con lo que voy a decir. El seguir los prospectos no es solamente los formaron, sino que nos hará legalmente seguir el prospecto. Tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes siguen el prospecto y no se van del prospecto, están amparados por la ley en caso de que eso le pase, de que le pase algo al paciente. Si ustedes no siguen el prospecto y a su paciente le pasa algo, los tutores, si quieren hacer juicio, tienen que agarrarse de otra manera. Entonces, hasta en eso aprendamos a ser inteligentes y a trabajar todos en cooperativa, que es la mejor manera que vamos a tener siempre de salir adelante. Bien, hasta acá, y habiendo terminado con la clase que quería en realidad hablar con ustedes, que como verán es bastante informal, porque yo soy bastante informal, espero que les haya interesado, no sé si servido, pero por lo menos interesado, y que hayamos podido redondear conceptos todos, y empezar a manejarnos todos como una cooperativa veterinaria. No sé si tienen alguna pregunta, no sé cómo manejamos esto. No, no te preocupes, Leticia, las preguntas las estoy viendo, yo te las voy a ir pasando con tranquilidad, y la verdad que te Bien. agradezco mucho por la calidad de la disertación, no esperaba menos, pero realmente es un placer ver algo de lo que uno entiende un poco visto desde otro ángulo, y ver la parasitología desde la clínica es más que interesante. Y coincido fuertemente con vos en esto de que los veterinarios cumplimos un rol social con respecto a la salud pública, y que es nuestra misión y función, una de nuestras misiones y funciones principales. Tenemos que permanentemente estar haciendo docencia al respecto. Y sobre todo, no olvidarnos que como profesionales, nosotros los veterinarios tenemos una idea de ciclos parasitarios, tanto en internos como en externos, que son sumamente importantes y que en la medicina humana a veces se pasan por alto. Sí, Entonces, muchísimas veces. claro, entonces cuando encuentran un humano con parásitos, en la mayoría de los casos, en algunos países, no en todos, porque en algunos países las enfermedades parasitarias son mucho más importantes que en Argentina, pero en la medicina argentina, cuando encuentran a alguien, un humano parasitado, es casi un hallazgo. Y la verdad es Sí. que nosotros entendemos eso, lo sabemos, y tenemos que tratar de transmitir a la sociedad la importancia que tiene el hecho de desparasitar como acto médico, no como rutina. Sí, 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 es que esa es la parte más importante. Por eso remarco siempre, no es agarro la cajita y te vendo la cajita, No, sino no. trabajo sobre seguro de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa realmente con cada paciente. No podemos ser vendedores de cosas, porque estamos para la salud. Es No, salud. sin duda, sin duda, sin duda. Algunas preguntas. Esta primera, Bueno, mi consulta es si cada cuántos meses se puede repetir la desparasitación en perros. Creo que con el protocolo que contaste en el último minuto está respondida. Hablaste de mensual para perros que viven en perros y gatos en situaciones de riesgo, con pacientes inmunocomprometidos, niños, infantes, o personas con problemas de salud, y trimestral para perros que viven en un ambiente sano. en ambientes sanos. Sí, y cachorros mensualmente hasta los 6 meses. Eso es lo que está estandarizado, digamos. Tengo otra pregunta. ¿Es un mito o realidad que cuanto más alta la carga parasitaria tenemos, que más alta carga parasitaria tenemos, debemos manejar dosis más bajas de desparasitante para no descompensar al paciente? Bueno, eso en realidad, eso es lo que hablábamos el otro día también, hasta con Carlos. Si a vos el prospecto del antiparasitario te dice que tenés que manejar determinada dosis, tenés que manejar determinada dosis. Los antiparasitarios, sobre todo los benzodiazepinas, trabajan o por contacto directo o una vez que se metaboliza, menor cantidad de parte, porque son fundamentalmente tienen poca hidrosolubilidad, entonces pasan a través de bilis, otra parte, digamos, otra fracción. Pero no es correcto trabajar a menos dosis. No es correcto farmacológicamente trabajar a menos dosis. ¿Sí? La única posibilidad que yo tengo de trabajar farmacológicamente a menos dosis es cuando estoy hablando de antibióticos y tengo un problema metabólico hepático, por ejemplo, que necesito
cuidar el órgano, pero a mí no me interesa cuidar los parásitos. Entonces, la realidad es que no es que van a morir menos porque doy menos antiparasitario, entonces el perro va a estar mejor. ¿Sí? Es como un mito que tenemos de la muerte masiva. Y viene de la mano con las convulsiones de la muerte de los ascaris. Y las convulsiones, repito, son hipoglucémicas, no son por toxina de ascaris. Entonces, no, seguimos el prospecto, siempre el prospecto. Te aclaro, el prospecto nuestro recomienda dosis menores en casos No, de no, por eso. infestaciones muy altas, porque hemos visto algunos casos de lo que se llama autointoxicación parasitaria, y lo hemos Siempre, podido determinar. Hay que seguir el prospecto, esa es la mejor siempre hay que seguir el recomendación. prospecto. Es que es la única forma, Exactamente, la única recomendación que tengo es seguir el prospecto. exactamente. Si viene un cachorro que lo desparasitaron los tutores y sigue eliminando parásitos a la semana, ¿se puede repetir? Aunque no pasaron de 15 a 21 días. En realidad, si tienen cualquier cosa que hayan hecho los tutores, excepto que estemos hablando de drogas que realmente son muy tóxicas, y eso no pasa con los antiparasitarios, son drogas bastante seguras, trabajen como si fuera un paciente cero. Porque la forma de administración, porque muchas veces hasta lo que eligen como elemento para desparasitar, como droga para desparasitar, no es la correcta. Entonces ya con una semana todo lo que tendría que haberse metabolizado, se metabolizó. Ya está, ya me sobra tiempo, digamos. No es lo mismo que si el tutor dice, bueno, a la mañana le di media pastillita de esta y como no anduvo, ese es otro tema, pero a la semana ya ni se preocupen. Exactamente, pues es un tema farmacológico, es decir, desapareció de sangre, Ya está, claro, ya está, ya no tenemos más, y son drogas muy seguras en general, por eso podemos desparasitar tan seguido también. Los parásitos que realizan larva migratoria visceral, ¿es más recomendable la ivermectina para evitar que se quede atrapado en un lugar de importancia? ¿O cuál sería el recomendado? Como es el caso del toxocara, en realidad. El caso de Sí. larva migrans es el toxocara. Lo ideal, en realidad, la larva migrans está en todos lados, se desparrama, digamos, para decirlo así medio como en criollo, y suele hacer reacción cuando el paciente se inmunodeprime. Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es cuidar el sistema inmune del paciente, sea el que sea. Por eso es tan común en las hembras preparto, o en las hembras inmediato posparto, también se puede ver en el celo, pero si la larva está enquistada en forma muscular, por ejemplo, no te va a generar ningún tipo de reactividad, excepto miositis localizada, así que no va a pasar absolutamente nada. Yo me ocupo solamente de la forma digestiva, que es la que me va a generar problemas. Y en el caso de la hembra, tengo que ocuparme de que no pase por leche a los cachorros. Claro. ¿Sí? Eso fundamentalmente. ¿Los protocolos con benzimidazoles se usan siempre 3 días seguidos? No. Eso te iba a decir, esa es una respuesta para vos, Carlos, no para mí. Claro, no. Depende de la dosis y depende del producto. Hay que leer el prospecto como dijo Leticia. Seguimos con el prospecto. Claro, hay algunos productos que están formulados para ser administrados durante 3 días seguidos. Hay otros productos que con una dosis basta, como es el caso de Meltragol o de Meltra Suspensión, que la dosis está calculada y tenemos los trabajos que lo prueban, que con una sola dosis tenemos una eficacia del 100% a los 7 días y esa eficacia continúa. ¿Sí? Bueno, ¿qué tratamiento antiparasitario de elección utilizan Yardasis, doctora? Fenbendazol 50 miligramos kilo 5 días seguidos. Así lo tengo como, pero es así. Ese es el que utilizo de rutina. El punto con la Giardia, acá en Argentina por lo menos cada vez está más resistente. Antes morían con metronidazol sin ningún tipo de problema. Ahora hay una resistencia terrible, así que pasamos directamente al fenbendazol. Antes eran 3 días, ahora son 5 a 7 días de 50 miligramos kilo de fenbendazol. Y si siguen con resistencia, ya tenemos que empezar a descartar las virales inmunodepresoras en los gatos, a descartar la coexistencia con tricomonas, o sea, a buscar otras cosas que me estén generando la resistencia.
pero el protocolo siempre de rutina es ese, el indicado, fenbendazol. Perfecto. Esta un poco ya la respondiste también, la recomendación de una salud de desparasitar a perros y gatos mensualmente, eso ya lo hablamos. Cuando hay carga alta de parásitos, ¿usted recomienda desparasitar diario o repetir a los 21 días? En realidad yo por lo general, más allá de que obedezco al prospecto de acuerdo a la droga que esté usando y al tipo de parásito que tenga, depende muchísimo de cuántos animales vivan en el ambiente también y la forma de manejo que tenga, porque me pasa que por ahí desparasito y sé que voy a necesitar desparasitar a la semana muchísimas veces porque la carga es muy alta, pero porque el lugar me lo demanda también, porque por ahí son animales que vienen de lugares donde hay mucha tierra o donde tienen mucha carga de animales en espacios muy chiquitos, entonces la coprofagia es constante. Y ahí cuando ya tenés un paciente con coprofagia ya tenés otro problema. El típico perro que se come la caca del gato de la bandeja sanitaria es un problemón, porque está cargando parásitos todo el tiempo. Entonces de ahí la importancia de manejar a todos juntos, a todos los animales de la casa juntos. Pero entonces me fijo cada caso de manera individual, digamos. Acá hay una colega que plantea un caso clínico. Dice, desde los 2 meses que estoy tratando un cachorro canino con antiparasitario, pero este sigue constantemente eliminando tenias. Nunca me había pasado que se repita tanto la eliminación de estos parásitos. Bastaba siempre con desparasitar una vez y no tener más problemas. ¿Qué pasa? ¿Está muy parasitado? No, tiene pulgas. Claro. El problema son las pulgas. Con la teña recidivante el problema es la pulga, no la teña. Lo que te recidiva es la pulga. Por lo general pasa con animales que están en contacto con gatos, o que en la casa hay gatos, o que los gatos van y vienen y caminan por los techos. Entonces, por más que hagan control de pulgas sobre el perro, por ejemplo, o sobre gatos, que fuere, tiene un contacto tan directo con el resto de las pulgas que se vuelve a reinfestar. No te da la posibilidad de terminar de eliminarle la teña nunca porque carga más teñas. Entonces el problema siempre es el manejo integral. Y acuérdense siempre de esto, que el 95% de las pulgas están en el piso, el 5% sobre los animales. Entonces, una persona puede hacer un excelente manejo de sus animales y su medio ambiente, pero si el vecino no lo hace, estamos en la misma. Entonces es como constante la reinfestación a partir de ahí. Vos sabés que ese concepto a mí me resulta siempre muy interesante porque es lo que también disminuye la aparición de resistencia en parásitos tanto internos como externos en pequeños animales. La resistencia muchas veces se da por los tratamientos supresivos, cuando hablamos de tratamientos de todo el rodeo junto, muchas veces, muy seguido. Acá en pequeños animales tenemos población en refugio siempre, Siempre. porque yo desparasito, pero mi vecino no, entonces mi perro vuelve a contagiarse, y por eso es Claro, seguro usar los antiparasitarios seguido, porque no estamos tratando todos juntos. claro, Entonces claro. siempre tenemos la variante natural que va a seguir siendo susceptible a los parásitos. Se hace Realmente, escalonada. A mí claro, me pasaba una vez con una señora que me decía, no tengo forma de eliminarle los parásitos. Siempre venía con parásitos, siempre venía con parásitos, tricuris en este caso. Bueno, al principio fue tal vez sea un mal tratamiento, tal vez una mala forma. 3 días, 3 semanas, 3 meses, repetimos, 3 días, 3 semanas, 3 meses. Y el punto es que tenían, fíjense lo importante, aunque parezca una pavada, una sola plazoleta en el barrio. Entonces, todo el mundo sacaba el perro a su placita, coexistían, los perros jugaban entre ellos, pero era un contacto continuo, de continuo. 20 perros por día, todos juntos, 3 veces al día. Entonces, no había forma, volvían a contagiarse unos de otros todo el tiempo. Así que el Exactamente, manejo del ambiente es fundamental también. fundamental. ¿Hay parásitos que puedan dar pododermatitis? Pododermatitis. En realidad está descrito en la ancilostomiasis que puedan llegar a tener pododermatitis. Pero la verdad es que el único parásito que dé pododermatitis que conozco es el de Modex. Bueno, Pero no parásitos internos. No, pero por eso, pero no parásitos internos. claro, claro. Yo, que conozca yo, les aclaro que nuevamente no soy parasitóloga, así que tal vez
y yo no lo conozca. En cachorros se da una dosis y se repite cada mes en lugar de a los 15 días. Claro. Protocolarmente en cachorros se repite cada mes. Correcto. ¿Se puede usar fenbendazol en gatos? Sí. Sí, está indicado. Hay productos con Sí, fenbendazol sí. para gatos sin ningún problema. Sí, de hecho, cuando tenemos giardiasis recidivantes en gatos, giardiasis en general lo tratamos con fenbendazol. Ujú. ¿Cuál es la mejor recomendación para realizar coproparasitológicos seriados? Hablar con el laboratorio, esa es la mejor, en serio, porque cada laboratorio tiene su forma de trabajo en función de qué priorizan, cómo lo hacen, todos tienen su protocolo de trabajo. Les repito lo mismo que les dije, en mi caso, nosotros juntamos, yo le explico al tutor que junten un frasco limpio y seco, del que sea, por lo general los mando a comprarlos de orina a la farmacia, cosa de asegurarme de que esté limpio y seco y no tenga restos de nada, y les hago juntar un poquito, una cucharadita de materia fecal por día, conservando en heladera durante 5 días. Y entre los 3 y los 5 días me trae la muestra. Esa es mi forma de trabajo, pero porque el laboratorio de la facultad trabaja así. Trabaja de esa forma. Después depende claro, depende de cada laboratorio. Hay laboratorios que te piden que tenga determinadas características la muestra. Hay otros, de hecho, que piden una con formol, otra sin formol, entonces siempre les conviene hablar con el laboratorio. Otro caso que tenemos acá. Estoy tratando a un paciente contra dipilidium con praziquantel y con el tratamiento de pulgas concomitantes, y nunca deja de eliminar proglótidos. No puedo usar ivermectina porque es un border. ¿Alguna otra droga para este parásito? Que yo sepa, no. Que yo sepa, vuelvo a decir. Sí, además la ivermectina contra dipilidium No va a andar, no va a no. andar, no va a andar, La no, ivermectina no va a andar. independientemente de que sea un border. Probablemente haya que extremar el tratamiento contra pulgas, ¿no, Leticia? Es decir, trabajar con un tratamiento más potente, más fuerte o más Sí. seguido. Y tener en cuenta también el resto de los animales. Yo insisto con esto porque por ahí parece una pavada, pero no por nosotros, sino porque uno le dice al tutor, no, mirá, tenés que desparasitar a todos juntos. Y por poco te pegan la palmadita en el hombro y te dicen, sí, sí, listo, listo. Y no te prestan atención y no entienden la importancia de esto. Y esto es sentarse a hablar, a explicar realmente cuál es la importancia y que no vamos a cortar con la reinfestación si no tratamos a todos los animales de la casa. Y si hay, por ejemplo, ¿qué pasa? Alambrado en vez de pared entre una casa y la casa de al lado, ya es una pelea perdida. Es una ventana hermosa. Ya está, claro, ya está, ya no hay forma. Claro. Acá dice, ¿cómo podemos detectar de manera asertiva un dioctofima renale? Ecografía. En realidad el diagnóstico de dioctiofima lo podés tener por urianálisis directamente cuando tenés la suerte, que pasa bastante seguido, de que tengas una hembra en oviposición. Porque se ven los huevos y los huevos son muy característicos, o sea que no hay forma de equivocarse. Clínicamente, si vos tenés un paciente que te llega con orina, con sangre completa durante toda la orina, que la orina parece jugo de remolachas, como les digo yo a los chicos en la facultad, casi tenés el diagnóstico hecho, porque es eso o una neoplasia, no hay más cosas que te den ese sangrado tan entero, porque es sangre renal, no es sangre de vejiga o de uretra. Entonces ya lo empezás a sospechar. Y después la ecografía es definitiva. Cuando está en riñón, a veces te pasa que tenés dioctiofima libres, incluso hasta en cavidad torácica se han encontrado dioctiofimas, en subcutáneo. Entonces, ecográficamente tienen un patrón muy, muy puntual, porque se ven los cortes circulares del dioctiofima, y un cirujano, por ejemplo, acá en Argentina, que para nosotros es algo tan frecuente, cuando te abre el abdomen, peritoneal es porque hay dioctiofima. O sea, ya no tienen dudas. Un cirujano viejo no tiene dudas. Claro. Acá dice, muchos prospectos dicen única dosis y cuesta explicar que en algunos nematodes deberá repetir 2 o 3 días seguidos y repetir a los 15 días. En esos casos es más difícil explicarle al dueño el buen criterio antiparasitario.
La verdad es que si el prospecto dice única dosis es porque está probado que es única dosis. Lo que eventualmente hay que hacer es consultar al laboratorio o solicitarle al laboratorio que envíe los trabajos clínicos que justifiquen esa única dosis. Si uno tiene dudas o si quiere hacer algo. Me parece que la recomendación que hiciste, Leticia, de agarrar el teléfono y llamar al laboratorio para Sí, preguntar, los que saben del producto son quienes lo están poniendo en el mercado, es decir, sí. eso es Es la y más si sana no nos para todos. convence, usemos nuestro criterio. Pero lo más sano es consultar al que puso el producto en el mercado, que tendrá sus razones para decir lo que dijo. Sí, es mi punto de vista por lo menos. Para el tratamiento ambiental de pulgas, ¿qué productos sugieren? Ay, el que haya, en realidad. No, yo por lo general mando a comprar cualquier insecticida de los ambientales que se diluyen en agua y que le presten mucha atención a los lugares con sombra, mucha atención a los lugares con madera, las uniones entre pared y piso. Pero en cuanto a producto no puedo recomendar uno porque estaría mintiendo. No, es vaya a la forrajería, el supermercado, la veterinaria, donde quiera y compre cualquier producto Producto que esté aprobado para el uso de sí, tal cual. pulguicida, Que sea publicidad ambiental, pero que sea cualquiera. publicidad ambiental, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. ¿En qué tiempo de gestación y con qué droga desparasitar a la perra? Eh, Tiempos de gestación, por lo general se indica siempre hacer todo en el último tercio de gestación, ¿sí? Porque donde menos riesgo, si bien hay drogas que son recontra seguras, la mayoría de los antiparasitarios no tienen mayores complicaciones, excepto la ivermectina, pero si no, vos bajás la posibilidad teratogénica cuanto más te acercás a la fecha de parto. Y como vos por lo general necesitas unos 15-20 días para migración, con que vos hagas una desparasitación de la hembra 15-20 días previo al parto, ya estamos bien, y estás lejos de las fechas de teratogenicidad probables. Lo ideal Sí, en realidad, acá viene donde voy a meterme así de nuevo con lo mismo, lo ideal es que si se trata de una gestación electiva, todo el plan sanitario se haga antes de que la hembra esté preñada. claro. ¿Sí? Cuidemos la panza, digamos. Si no tenemos esa posibilidad, acerquémonos a la fecha de parto para trabajar seguros. Sí, la realidad es que de los benzimidazoles, el único que estaba indicado como teratogénico y específicamente y exclusivamente en los ovinos es el albendazol. Todos los demás no tienen ningún potencial teratogénico. Puede suceder que en muchos prospectos diga, cada vez va a aparecer más, que usen el uso en hembras en lactación o en gestación, queda a criterio del veterinario, porque hacer las pruebas o los ensayos de hembras en lactación o en gestación es difícil y es caro. No es, Claro. o sea, no es tanto lo caro, sino lo difícil. Uno tiene que conseguir 6 hembras, 8 hembras en lactación, demostrar que no Sí. hubo ningún En el mismo efecto. momento, En aparte el en el mismo mismo momento, momento gestacional, sí. es realmente muy complejo de hacer. Entonces, no hay casi ensayos hechos en esos casos. Pero los benzimidazoles y el praziquantel son seguros, no hay problemas para usarlos. Y como decía Leticia, coincido totalmente, cuanto más cerca del momento del parto, menos problema. Cuanto más cerca del momento de la embriogénesis, al principio de la gestación, es más riesgoso. Muy bien. Y creo que la última que tenemos acá, eh, ¿en qué casos se puede utilizar la piperacina? La piperacina no los mata, los asusta, me decía un compañero. Es medio como viejo. Si vos tenés piperacina, usá piperacina si le querés usar, pero entre usar un tenífugo y usar un tenicida, yo en lo personal elijo siempre el tenicida, no encuentro justificación, porque la respuesta orgánica es la misma en relación, o sea, al cuerpo, al cuerpo del huésped no le modifica que vos mates la teña o que se la espantes nada más. Entonces no encuentro
no encuentro justificación para usar piperacina. No quiere decir que no se pueda usar, ¿sí? Lo vas a sacar del hospedador y te vas a tener que encargar de meterlo en un balde, porque queda vivo. Sí, tal cual, queda vivo. Oye, es feo, ¿eh? Feo, es feo, sí. Y se Es mueve. feo, es feo. Sí, sí. Bueno, con esto hemos dado respuesta a las preguntas que han ido surgiendo. Disculpen si se me escapó alguna. No sé qué pasaba, que se me borraban algunas arriba. La primera vez que me pasa, pero bueno, Es así. es así. Era yo que estaba metiendo mano, Carlos, perdón. Ah, La estaba poniendo del lugar. Mira. me parecía. Y bueno, obviamente queda abierto el mail de capacitación@brower.com.ar para cualquier pregunta que haya quedado, que nos haya quedado en el tintero. Te agradezco, Leticia, profundamente la charla, que realmente fue muy, muy buena. Y me queda una sola cosa para decirles o para contarles. Mañana en Argentina es el Día del Veterinario, así que porque recordamos la fundación de la primera escuela de veterinaria en el país, el Instituto Santa Catalina, del cual después surgiría la Universidad de La Plata, la Facultad de La Plata de Veterinaria, que es la más antigua del país, entonces, el alma mater de Leticia. De ahí salimos. Exactamente, para bien o para mal, de ahí salimos. Exactamente. Y bueno, un gran saludo para todos los colegas en Argentina, muchas felicidades, que lo pasen muy bien, y gracias, Leticia, de nuevo, gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora, una muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos y que descansen. Y feliz día mañana. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Leticia. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.